Todos conocemos a Cristiano Ronaldo, el hombre de los récords, los más de 900 goles, los balones de oro, las Champions League, las celebraciones que dieron la vuelta al mundo. Pero antes de convertirse en todo eso, antes de que millones de personas discutieran si es el mejor futbolista de la historia, antes incluso de tocar un balón, existió un momento en el que Cristiano Ronaldo estuvo a punto de no existir. Y esa es quizás la parte más importante de toda su historia, porque algunas leyendas comienzan con una profecía, otras con un talento extraordinario, y la de Cristiano comenzó con una guerra. A principios de la década de los 60, Portugal mantenía varias colonias en África, una de ellas era Angola. Cuando los movimientos independistas comenzaron a levantarse en contra del gobierno portugués, miles de jóvenes fueron enviados a combatir. Entre ellos estaba un hombre llamado José Diniz Aveiro, un jardinero, un hombre humilde, que pasó años lejos de su casa luchando una guerra que Portugal terminaría perdiendo. Pero algunas guerras no terminan cuando dejas de escuchar los disparos. Al regresar a Madeira, José ya no era el mismo. La economía del país estaba devastada. El trabajo escaseaba y poco a poco encontró un refugio en el alcohol. Nunca imaginó que aquella batalla perdida seguiría persiguiéndolo durante el resto de su vida. Mientras tanto, María Dolores dos Santos hacía todo lo posible para mantener unida a su familia. Trabajaba como cocinera, como empleada doméstica, aceptaba prácticamente cualquier trabajo que pudiera llevar comida a la mesa. Entre los dos ya tenían 3 hijos, y cada día era una lucha distinta. Había semanas en las que apenas alcanzaba para comer, dormían todos juntos, contaban cada moneda y entonces llegó una noticia inesperada. María estaba embarazada por 4ª vez, y no era del todo una buena noticia, era un problema más. Con el corazón roto, ambos tomaron una decisión que décadas después ella recordaría entre lágrimas, intentar interrumpir el embarazo. Pero el médico se negó. María incluso confesó años más tarde que intentó provocar el aborto por otros medios, pero nada funcionó. Aquel bebé simplemente se negó a desaparecer. El 5 de febrero de 1985 nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un niño cuya propia existencia parecía desafiar todas las probabilidades. Su segundo nombre también escondía una historia curiosa. Ronaldo no era un nombre común en Portugal. José era un gran admirador de las películas de ese actor estadounidense llamado Ronald Reagan, quien más tarde se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Por eso decidió ponerle a su hijo ese nombre, un pequeño detalle que nadie imaginaba que terminaría siendo conocido en cada rincón del planeta. Cristiano creció en un modesto barrio de Funchal, en la isla de Madeira. La casa era pequeña, muy pequeña. Los 4 hermanos compartían una misma habitación y en algunos periodos incluso vivieron con enormes carencias materiales. Mientras otros soñaban con ser astronautas o policías, Cristiano solo quería una cosa: jugar al fútbol. Su padre consiguió un trabajo como utilero en el pequeño club local llamado Andoriña, y fue precisamente ahí donde Cristiano dio sus primeros pasos. Tenía apenas 8 años, competía con niños mucho mayores, y aún así, parecía jugar a otra velocidad. No era solo talento, era una intensidad poco común. Perdía un partido y lloraba. Perdía en un entrenamiento y quería repetirlo. Si fallaba un gol, seguía intentando hasta marcarlo. Años después, millones de personas dirían que Cristiano nació para ser el mejor, pero la realidad era otra. Cristiano nació en una familia rota por la pobreza, con un padre consumido por el alcohol, con una madre que trabajaba sin descanso, en una casa donde el dinero nunca alcanzaba, y siendo un niño que ni siquiera estaba destinado a nacer. Lo curioso es que las mayores historias de superación nunca empiezan cuando el protagonista alcanza el éxito, empiezan mucho antes, cuando nadie cree en él, ni siquiera el destino, porque el verdadero viaje de Cristiano Ronaldo todavía no había comenzado. Madeira era todo el mundo para Cristiano Ronaldo, no porque fuera una isla perfecta, sino porque allá estaba todo lo que amaba: su madre, sus hermanos, sus amigos, las calles donde pasaba horas jugando fútbol y aquel pequeño club llamado Andoriña, donde comenzó a descubrir que tenía algo diferente. Con apenas 8 años, Cristiano ya destacaba entre niños mucho mayores que él. No era raro verlo enfrentarse a chicos 3 o incluso 4 años mayores, y aún así, era él quien terminaba dejándolos atrás a todos. Los entrenadores comenzaron a darse cuenta de que aquel niño tenía algo imposible de enseñar: velocidad, atrevimiento y una competitividad fuera de lo normal. Si perdía, lloraba. Si ganaba, quería volver a jugar y nunca parecía estar satisfecho. Poco tiempo después llegaría al Club Deportivo Nacional, uno de los equipos más importantes de Madeira. Ahí continuó creciendo a un ritmo sorprendente. Cada partido parecía confirmar lo mismo: Madeira comenzaba a quedársele pequeña. Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría su vida. En 1997, el Sporting de Lisboa organizó unas pruebas para jóvenes talentos. Cristiano viajó sabiendo que probablemente sería la única oportunidad que tendría. No había margen para equivocarse. No podía volver diciendo que lo había intentado. Necesitaba conseguirlo. Y lo consiguió. Los entrenadores quedaron tan impresionados que decidieron incorporarlo prácticamente de inmediato. El Sporting pagó alrededor de 1.500 libras para sus derechos deportivos, que hoy esa cantidad parece insignificante, pero para la familia Aveiro era una fortuna. Por primera vez, el sueño dejaba de parecer imposible. Sin embargo, cada sueño tiene un precio, y el de Cristiano era enorme. Tenía apenas 12 años cuando tuvo que dejar Madeira, dejar su familia, dejar su casa y dejar el único lugar al que había conocido. Subirse a un avión rumbo a Lisboa significaba acercarse al fútbol profesional, pero también significaba crecer demasiado rápido. Mientras otros niños regresaban de la escuela para jugar con sus amigos,
Cristiano aprendía a vivir solo. Los primeros meses fueron terribles. Extrañaba a su madre todos los días. En varias ocasiones confesó que lloraba por las noches, no porque quisiera abandonar, sino porque era solo un niño lejos de casa en una ciudad donde no conocía a nadie y donde todo parecía mucho más grande que él. Como si no fuera suficiente, la situación económica seguía siendo muy complicada. Cristiano y varios compañeros del Sporting tenían una rutina que pocos conocen. Muy cerca del estadio había un restaurante McDonald's. Al terminar algunos entrenamientos, los jóvenes caminaban hasta ahí con la esperanza de que hubieran sobrado hamburguesas. No iban como clientes, iban a preguntar si podían regalarles la comida que ya no se vendería ese día. Muchas veces, o algunas veces, la respuesta era sí. Detrás de ese pequeño gesto siempre aparecía la misma persona, una empleada llamada Edna. Ella les entregaba las hamburguesas con una sonrisa. Décadas después, cuando Cristiano ya era una superestrella mundial, con millones de euros en el banco, seguía hablando de Edna. No recordaba aquellas hamburguesas por su sabor, las recordaba porque alguien fue amable con él cuando más lo necesitaba. Durante años intentó encontrarla para agradecerle, y finalmente lo logró. No buscaba devolverle las hamburguesas, quería devolverle un momento de esperanza, porque algunas personas cambian una vida sin siquiera darse cuenta. Pero el hambre no era el único problema. Cristiano venía de Madeira, y su forma de hablar era un poco distinta. Su acento era más marcado, más rural o más sencillo. En Lisboa, aquello era motivo de burla. Muchos compañeros se reían cada vez que hablaba. Cristiano solamente aguantaba y bajaba la cabeza. Pensaba que algún día dejarían de hacerlo, pero aquel día nunca llegaba. Hasta que ocurrió algo que jamás olvidaría. Una mañana, durante una clase, fue la propia profesora quien comenzó a imitar su forma de hablar. Los alumnos estallaron en carcajadas. No solo se burló de su acento, también hizo comentarios sobre la pobreza de su familia, sobre el lugar de donde venía y sobre quién era. Cristiano intentó responder, pidió que se detuviera, pero las burlas continuaron y entonces explotó. Tomó una silla y la lanzó en dirección a la profesora. No fue un acto del cual sentirse orgulloso, fue la reacción desesperada de un adolescente que llevaba demasiado tiempo soportando humillaciones. Y aquella decisión terminó costándole la expulsión. Con apenas 14 años, Cristiano tomó otra decisión que cambiaría su vida. Dejó la escuela, no porque no entendiera la importancia de estudiar, sino porque sabía que su familia no tenía un plan B. Si quería cambiar su destino, tenía que apostarlo todo al fútbol. No había una red de seguridad, no existía una segunda oportunidad. Si fracasaba, volvería a Madeira con las manos vacías. Y quizá esa sea una de las diferencias más grandes entre Cristiano y muchos otros jóvenes talentos. Muchos soñaban con llegar al fútbol profesional. Cristiano, él lo necesitaba. No quería convertirse en futbolista para ser famoso. Quería sacar a su familia de la pobreza. Quería que su madre dejara de limpiar casas. Quería que sus hermanos tuvieran una oportunidad que él nunca tuvo. Cada entrenamiento, cada carrera, cada gota de sudor tenía un motivo mucho más profundo que ganar un partido. Sin saberlo, el niño que había dejado Madeira comenzaba a transformarse. Todavía era inseguro, todavía lloraba por las noches y todavía extrañaba a su familia. Pero algo estaba cambiando dentro de él. La soledad comenzaba a convertirse en disciplina, el dolor en determinación y la necesidad en costumbre. Sin embargo, cuando parecía que por fin las cosas comenzaban a acomodarse, la vida volvió a ponerlo contra las cuerdas. No sería una derrota ni una lesión, sería algo mucho más aterrador, su propio corazón. A los 14 años, Cristiano Ronaldo ya había renunciado a una vida que cualquier adolescente consideraría normal. Había dejado la escuela, vivía lejos de su familia, entrenaba todos los días con la presión de saber que el futuro de los Aveiro dependía gran parte de él. No existía un plan B, cada entrenamiento era una oportunidad, y cada oportunidad parecía acercarlo un poco más a su sueño. Pero entonces ocurrió algo que nadie podía controlar. Durante un entrenamiento, Cristiano comenzó a sentir algo extraño. Su corazón latía más rápido. No era el cansancio habitual después de correr, era diferente. Su pecho parecía no seguir el ritmo de su cuerpo. Los médicos realizaron varios estudios y el diagnóstico fue devastador: taquicardia. Su corazón tenía un problema eléctrico que podría hacer que latiera a una velocidad anormal incluso estando en reposo. Para cualquier adolescente, aquello ya era una noticia aterradora, pero para un joven cuya vida giraba completamente alrededor del fútbol, podría significar el final. Por primera vez, el mayor obstáculo de Cristiano no era un rival, ni un entrenador, ni la pobreza, era su propio cuerpo. Los médicos fueron claros: necesitaba operarse y cuanto antes. Imagina por un momento lo que eso significaba. Tenía apenas 15 años, estaba solo en Lisboa, lejos de su madre, lejos de sus hermanos, lejos de todo aquello que le daba seguridad. Mientras otros chicos de su edad pensaban en exámenes o vacaciones, Cristiano se preparaba para una cirugía del corazón. La operación consistía en utilizar un láser para corregir la aceleración que provocaban sus latidos irregulares. Y afortunadamente, todo salió bien. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurrió después. No fueron semanas, no fueron meses, apenas unos días más tarde, Cristiano ya estaba preguntando cuándo podría volver a entrenar. No soportaba la idea de quedarse quieto mientras los médicos le hablaban de recuperación. Él
solo pensaba en regresar al campo, y regresó. Y ese momento dice mucho más de Cristiano que cualquiera de sus goles, porque todavía no existían los balones de oro, todavía no había Champions, no había contratos, no había cámaras ni patrocinadores, no había millones de personas esperando a que volviera. Solo había un muchacho que no concebía su vida sin entrenar. Con el paso de los meses, Cristiano comenzó a recuperar el tiempo perdido, y lo hizo a la única manera que conocía, trabajando más que los demás. Si un entrenamiento terminaba a las 5 de la tarde, él encontraba la forma de seguir practicando. Si alguien le decía que ya era suficiente, él hacía una repetición más. Todavía no hablamos de una obsesión, pero ya podríamos verla nacer. Fue entonces cuando apareció una persona nueva en su camino, un hombre llamado Laszlo Bologna, el entrenador del primer equipo del Sporting de Lisboa. Muchos veían a Cristiano como un chico habilidoso. Bologna lo veía algo distinto. Veía hambre, ambición y una personalidad imposible de ignorar. Tiempo después recordaría que Cristiano aún era muy delgado, todavía estaba lejos del físico del que todos conoceríamos años más tarde. Pero cada vez que entrenaba, lo hacía como si alguien fuera a quitarle el fútbol el día siguiente. Bologna tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia del Sporting. Comenzó a acelerar el desarrollo de aquel joven, y Cristiano respondió haciendo algo que nadie había conseguido antes. En una misma temporada, disputó partidos con el Sub-16, Sub-17, Sub-18, el equipo B y finalmente el primer equipo. Ningún futbolista lo había logrado antes en la historia del club, no porque las reglas lo impidieran, sino porque normalmente el talento necesita tiempo, y Cristiano parecía correr a otra velocidad. Sin embargo, ese crecimiento tenía una explicación que pocas veces se menciona. Cristiano nunca entrenaba únicamente durante los entrenamientos oficiales, se quedaba practicando controles, centros, remates, cambios de dirección, carreras, y si perdía un ejercicio, lo repetía. Si alguien lo vencía, quería volver a enfrentarlo, y no soportaba perder, ni siquiera en los entrenamientos. Algunos compañeros llegaron a contar que cuando jugaban partidos reducidos, Cristiano se enfadaba incluso si el marcador no tenía ninguna importancia, porque para él todo importaba. Con los años, esa forma de pensar recibiría muchas críticas, algunos lo llamarían arrogancia, otros obsesión, pero en aquel entonces era simplemente la manera de que un adolescente había encontrado para escapar del lugar de donde venía. A los 16 años llegó el momento que había imaginado desde niño. Debutó con el primer equipo del Sporting de Lisboa. Por fin estaba donde siempre había querido estar. Podría parecer que el camino difícil había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando, porque muy pronto tendría que enfrentarse al escenario más grande que había visto en su vida, y sin saberlo, aquella noche cambiaría para siempre la historia del fútbol europeo. Con apenas 16 años, Cristiano Ronaldo ya entrenaba junto al primer equipo del Sporting de Lisboa. Todavía era un adolescente. Su físico seguía desarrollándose, muchos jugadores eran más fuertes, más experimentados y más grandes. Pero había algo que nadie podía enseñarle. Cada vez que recibía el balón, quería encarar. No le importaba a quién estuviera enfrente, no jugaba con el miedo de perder la pelota, jugaba con la ilusión de demostrar que pertenecía ahí. Su debut con el primer equipo fue solo el comienzo. En pocos meses, los rumores empezaron a esparcirse por toda Europa. En Portugal había un chico extremadamente rápido, con un regate impredecible y con una confianza que rozaba la insolencia. Todavía estaba lejos de ser un futbolista completo. Abusaba de los regates, perdía muchos balones, intentaba cosas que parecían innecesarias, pero detrás de cada error había una idea. Cristiano nunca jugaba para equivocarse, jugaba para aprender hasta dónde podía llegar. Mientras tanto, en Inglaterra, uno de los clubes más grandes del mundo preparaba una gira de pretemporada, el Manchester United, dirigido por un entrenador escocés llamado Sir Alex Ferguson, un hombre que ya había construido un imperio y que tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar jóvenes destinados a hacer historia. Y aunque realmente, gracias a sus actuaciones excepcionales, el Manchester United ya tenía un acuerdo para fichar a Cristiano, Sir Alex prefirió esperar un tiempo para llevarlo más tarde a su equipo, ya que aún lo consideraba muy joven. Y el destino quiso que el nuevo estadio de José Albalade, la casa del Sporting, fuera inaugurado precisamente con un amistoso entre el Sporting y el Manchester United. Y nadie imaginaba que ese partido amistoso terminaría cambiando la historia de ambos clubes. Era el 6 de agosto del año 2003. Para la mayoría era un simple encuentro de preparación, pero para Cristiano era la oportunidad que llevaba persiguiendo desde que dejó Madeira. Desde el primer minuto comenzó a desafiar a los defensores ingleses. Una y otra vez los encaraba, los dejaba atrás, los obligaba a cometerle faltas. Cada balón parecía una invitación a atacar, y el Sporting terminó ganando 3-1, pero el resultado fue lo de menos importante esa noche, porque todos salieron hablando del mismo jugador, un muchacho de apenas 18 años. Lo curioso es que quienes terminaron convenciendo a Sir Alex Ferguson no fueron ni los directivos ni los periodistas, fueron sus propios futbolistas. Cuando el equipo abordó el avión de regreso a Inglaterra, varios jugadores del Manchester coincidían en algo: tenemos que traerlo ya. Todos habían sufrido el intento de detenerlo, y todos llegaron a la misma conclusión: si era tan difícil jugar contra él, preferían tenerlo como compañero. Y Sir Alex Ferguson escuchó y actuó. Apenas 6 días después de ese encuentro, Cristiano Ronaldo era oficialmente nuevo jugador del Manchester United. El club pagó alrededor de 12 millones de libras, la cantidad más alta que se había desembolsado desde ese momento por un futbolista tan joven en Inglaterra. Para muchos era una apuesta arriesgada, pero para Sir Alex era una inversión en el futuro. Al llegar al club, Cristiano tenía una única petición: quería conservar el dorsal número 28. Era el número que había utilizado en el Sporting y se sentía cómodo con él. Pero Sir Alex tenía
tenía otros planes. Le dijo algo a Cristiano que jamás olvidaría: quiero que uses el 7. No era una sugerencia, era una muestra de confianza. Sir Alex veía algo en él que todavía ni el propio Cristiano alcanzaba a comprender, y a partir de ese momento nació un hombre que terminaría recorriendo el planeta entero: CR7. Pero aquel número también significaba una responsabilidad. Cada partido sería comparado con las leyendas que lo habían llevado antes. Cada error sería amplificado, cada regate, cada decisión y cada gol sería observado por millones de personas, y Cristiano aceptó el reto. Y el comienzo no fue sencillo. La Premier League era un fútbol completamente distinto, mucho más físico, más rápido y más agresivo. Los defensores no se impresionarían con bicicletas ni fintas, responderían con entradas durísimas, y durante sus primeros meses recibió golpes prácticamente en cada partido. Muchos pensaban que aquel chico tan delgado no sobreviviría al fútbol inglés, pero entonces apareció, una vez más, alguien que cambiaría su destino. Sir Alex Ferguson dejó de ser únicamente su entrenador y poco a poco comenzó a convertirse en la figura paterna que el fútbol le regaló. Lo corregía, lo protegía, lo reprendía cuando era necesario, pero sobre todo, creía en él cuando las críticas empezaban a aparecer. Años después, Cristiano diría que Sir Alex era una de las personas más importantes en toda su carrera, y no solo hablaba del fútbol. Ferguson empezó a moldear al joven que había llegado desde Madeira. Le enseñó que el talento por sí solo no bastaba, que un regate debería tener un propósito, que un extremo no era solo para entretener, debía decidir los partidos. Y Cristiano escuchó, y como hacía con todo, trabajó. Hay una historia que resume perfectamente esta etapa. Después de un entrenamiento cualquiera, cuando la mayoría del plantel ya se había marchado, Cristiano seguía en la cancha, practicando tiros, centros, controles y carreras. No porque alguien se lo pidiera, porque él sentía que todavía podía mejorar. Los trabajadores del club comenzaron a acostumbrarse a una escena muy particular: apagar las luces mientras Cristiano seguía entrenando. Y esa obsesión no terminaba ahí. Patrice Evra contó años después que cuando llegó al Manchester, Cristiano lo invitó a comer a su casa. Evra imaginó una comida abundante, quizá carne, pasta o algún postre, y al llegar encontró una mesa sencilla: pollo, ensalada y agua, nada más. Cuando terminaron de comer, Cristiano se levantó y dijo con total naturalidad: ahora vamos al jardín. Evra creyó que iban a descansar, pero no. Cristiano había preparado ejercicios físicos, sprints, saltos y trabajo con el balón, y al terminar todavía quiso ir a nadar. Entre risas, Evra suele contar: nunca acepten una invitación a comer a la casa de Cristiano Ronaldo. Con el paso de los meses, los aficionados comenzaron a notar algo. El chico delgado que había llegado desde Madeira estaba desapareciendo. En su lugar apareció un futbolista mucho más fuerte, más rápido y más potente. Cristiano entendió muy pronto que el talento podría abrirte una puerta, pero solo el trabajo podría mantenerte dentro. Mientras otros jóvenes disfrutaban de la fama, él pasaba horas en el gimnasio, practicaba tiros libres hasta quedarse solo, entrenaba remates con ambas piernas, trabajaba su salto, su velocidad, su alimentación y su descanso. Años después, muchos dirían que Cristiano estaba obsesionado, y quizá tenían razón, porque para él ser bueno nunca fue suficiente. Quería descubrir hasta dónde podía llegar el ser humano si no dejaba de mejorar. Mientras el mundo comenzaba a descubrir a CR7, Cristiano seguía siendo aquel niño que un día dejó Madeira con una promesa silenciosa: sacar adelante a los suyos. Pero ahora ya no cargaba solo con el sueño de su familia, comenzaba a cargar con el sueño de todo un país, porque Portugal se preparaba para organizar la Eurocopa del 2004, y un joven de 19 años estaba a punto de hacer una promesa que tardaría 12 años en cumplir. En el verano de 2004, Portugal vivía un momento histórico. Por primera vez organizarían una Eurocopa. Las calles estaban llenas de banderas, los estadios eran nuevos, el país entero soñaba con levantar el primer gran título de su historia. Y entre todas aquellas figuras experimentadas, había un muchacho de apenas 19 años, Cristiano Ronaldo. Todavía era suplente habitual, nadie esperaba que cargara con el peso del equipo, pero el destino tenía otros planes. El primer partido fue una pesadilla. Portugal cayó 2-1 frente a Grecia. Cristiano ingresó desde el banquillo y marcó el primer gol con la selección absoluta en una competición oficial. Sin embargo, nadie celebró demasiado. Perder el partido inaugural en casa era un golpe durísimo. El sueño parecía comenzar antes de tiempo como una pesadilla, pero Portugal reaccionó. Ante Rusia, Cristiano volvió a entrar de cambio y participó directamente en uno de los 2 goles. Contra España ya era titular, y poco a poco dejó de ser el joven del Manchester United. Ahora era una de las principales armas ofensivas de Portugal. Y sin que nadie lo notara, el niño de Madeira estaba creciendo frente a los ojos de todo un país. Llegaron los cuartos de final. Inglaterra, 90 minutos de tensión absoluta. Luego 120 y finalmente los penales. Portugal sobrevivió. Y Cristiano también. Era la primera vez que disputaba un partido tan grande con su selección, y respondió como si hubiera nacido para ese escenario. En semifinales apareció Holanda, y aquella noche Cristiano vivió uno de los partidos más importantes de su juventud. Marcó de cabeza y asistió. Portugal ganó, y por primera vez en toda su historia jugaría una final de Eurocopa. El país entero estaba convencido de que el destino les debía una alegría. Solo quedaba un rival: Grecia, el mismo que los había derrotado en el partido inaugural. Parecía un cierre perfecto para la historia, pero el fútbol a veces escribe finales que nadie quiere leer. Grecia volvió a ganar, 1-0,
1-0 en Lisboa y en la final, frente a todo un país. Mientras los futbolistas griegos celebraban, las cámaras enfocaban a un joven de 19 años completamente roto. Cristiano lloraba desconsoladamente sobre el césped, pero no eran lágrimas de frustración, eran lágrimas de impotencia. Sentía que había fallado a millones de personas, y aquella imagen recorrió a todo el mundo. Muchos la recuerdan simplemente como un futbolista llorando, pero pocos recuerdan lo que ocurrió después. Frente a los medios de comunicación, Cristiano hizo una promesa. Solo dijo que algún día llevaría ese trofeo a Portugal. Mientras tanto, su carrera en el Manchester United seguía creciendo. Cada temporada era mejor que la anterior. Seguía siendo eléctrico, impredecible, espectacular, pero también inmaduro y provocador. Todavía aprendía a controlar sus emociones, y entonces llegó el Mundial de Alemania 2006. Portugal realizó un torneo extraordinario. Superó la fase de grupos, eliminó a Holanda en uno de los partidos más violentos que se ha visto en una Copa del Mundo, y en cuartos de final apareció nuevamente Inglaterra, como si el destino quisiera ponerlo otra vez frente a la misma historia. Fue un partido durísimo, sin goles, cada balón parecía pesar una tonelada, hasta que ocurrió una jugada que cambiaría por completo la imagen pública de Cristiano. Wayne Rooney, compañero suyo en el Manchester United, pisó a Ricardo Carvalho. Cristiano pidió al árbitro que mostrara una tarjeta amarilla y Rooney reaccionó empujándolo, acción que terminó expulsando a Wayne Rooney. Minutos después, las cámaras captaron una imagen que se volvería histórica. Cristiano guiñando un ojo hacia el banquillo portugués. Bastó un segundo y un solo gesto para que Inglaterra entera lo convirtiera en el enemigo. Portugal ganó aquella tanda de penales, pero Cristiano perdió algo mucho más difícil de recuperar: la simpatía del público inglés. Con Inglaterra eliminada, Portugal volvió a estar entre las 4 mejores selecciones del planeta. Era la primera semifinal mundialista del país desde 1966. Durante unos días, el sueño parecía más vivo que nunca. Del otro lado esperaba Francia, una selección llena de experiencia, con Thierry Henry, Patrick Vieira y un hombre que parecía jugar sus últimos partidos como profesional, Zinedine Zidane. Para Cristiano era mucho más que una semifinal, era la oportunidad de demostrar que ya no era únicamente una promesa, que también podría liderar Portugal en los escenarios más grandes del mundo. El partido fue tan cerrado como se esperaba. Durante gran parte del encuentro ninguna selección consiguió imponer su estilo, hasta que en el minuto 33 Thierry Henry cayó dentro del área tras un contacto con Ricardo Carvalho. El árbitro señaló penal, Zinedine Zidane tomó el balón, disparó y convirtió. Y ese único gol terminó decidiendo toda la eliminatoria. Portugal buscó el empate y Cristiano lo intentó una y otra vez, pero aquella noche Francia fue más fuerte. Portugal estaba eliminado y otra vez se veía escapar un sueño. De regreso en la liga inglesa, con el recuerdo de aquel enfrentamiento con Wayne Rooney, Cristiano no la pasaría muy bien, recibiendo silbidos en prácticamente todos los estadios. Cada toque de balón era acompañado por abucheos, muchos pensaban que no resistiría la presión, incluso él mismo llegó a plantearse abandonar Inglaterra. Pero una vez más, apareció la persona indicada en el momento indicado: Sir Alex Ferguson. Ferguson jamás permitió que Cristiano enfrentara de aquello totalmente solo. Le pidió que ignorara las críticas y hablara en la cancha, y utilizara cada silbido como combustible, y Cristiano hizo exactamente eso. Convirtió el odio en motivación, cada insulto en un entrenamiento más y cada crítica en una razón para mejorar. Sin embargo, la vida todavía le tenía preparada otra prueba. El 6 de septiembre de 2005, mientras Cristiano concentraba con Portugal, recibió una noticia devastadora: su padre había fallecido. Tenía 52 años y el alcohol había terminado consumiendo lentamente su cuerpo. Cristiano siguió jugando, porque sabía que eso era exactamente lo que su padre había querido. Pero años después confesó algo profundamente doloroso: nunca llegó a conocer realmente a José Diniz. Nunca pudieron tener una conversación que ambos necesitaban y esa herida nunca terminó de cerrar. Quizá por eso comenzó a proteger todavía más a su madre, María Dolores, quien siempre había sido el pilar de la familia, la persona que creyó en él incluso cuando parecía imposible. Pero en 2007 recibió otro golpe. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Para Cristiano, el mundo volvió a detenerse. Todo aquello por lo que había trabajado parecía perder sentido si no podía compartirlo con la mujer que más amaba. Afortunadamente, gracias al tratamiento y a una detección relativamente temprana, María logró superar la enfermedad. Cristiano siempre ha dicho que ese fue uno de los momentos en los que más miedo sintió, porque entendió que hay partidos que ningún futbolista puede jugar por ti. Y mientras todo eso ocurría fuera del campo, dentro de él, Cristiano vivía la mejor temporada de su carrera hasta ese momento. Guiado por Sir Alex Ferguson, comenzó a transformarse. Ya no era únicamente un extremo habilidoso, ahora decidía partidos, marcaba goles, asistía, defendía, lideraba y sobre todo, trabajaba más que nadie. Hay una historia que resume perfectamente esta etapa. Una madrugada, mientras conducía hacia el entrenamiento, Cristiano sufrió un aparatoso accidente con su Ferrari. El automóvil quedó completamente destruido tras impactar con una barrera de seguridad y cualquier persona habría regresado a casa y habría llamado para avisar que no asistiría. Cristiano hizo otra cosa. Salió caminando del coche, consiguió otro vehículo y llegó al entrenamiento a la hora prevista, como si nada hubiera ocurrido. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta parecía obvia para él: tenía que entrenar. Ese era Cristiano. No importaba si el rival era una defensa inglesa, una operación de corazón o la muerte de su padre, incluso un Ferrari hecho pedazos. Siempre encontraba la forma de presentarse. En 2008, todos aquellos años de sacrificio recibieron su primer gran recompensa. Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro. Con apenas 23 años, el niño que un día pidió hamburguesas porque no tenía dinero para comer, acababa de ser reconocido como el mejor futbolista del planeta. Pero curiosamente, cuando levantó aquel trofeo, la promesa seguía sin cumplirse. Portugal no tenía todavía la Eurocopa que le había prometido, y Cristiano nunca olvidaba sus promesas.
En 2009, Cristiano Ronaldo ya había conquistado Inglaterra. Había ganado la Premier League, la Champions League, el Balón de Oro, y para la mayoría de los futbolistas ese habría sido el final perfecto. Pero Cristiano nunca soñó con ser uno de los mejores. Él quería ser el mejor. Y para conseguirlo necesitaba dar el paso más grande de su carrera. Ese verano, el Real Madrid llamó a su puerta. No era un fichaje cualquiera. Era el club más ganador de Europa. El equipo donde habían jugado Di Stéfano, Puskás, Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham y ahora querían a Cristiano Ronaldo. El traspaso se cerró por 94 millones de euros. La cifra más alta jamás pagada por un futbolista hasta ese momento. El mundo entero comenzó a preguntarse lo mismo: ¿realmente vale tanto dinero? Y Cristiano no respondió, nunca lo hacía con palabras. Su presentación en el Santiago Bernabéu reunió más de 80,000 personas, una locura. Era como si un estadio entero estuviera esperando conocer al hombre que debía devolver la gloria al Real Madrid. Mientras todos observaban una superestrella, Cristiano solo veía algo distinto, una nueva montaña por escalar. Sin embargo, muy pronto comprendió que el Madrid era diferente. En Manchester era admirado, en Madrid ser bueno era una obligación. Cada partido debía ganar, cada temporada debía terminar con títulos y sobre todo existía una comparativa inevitable. Mientras Cristiano llegaba a España, otro futbolista ya estaba viviendo el mejor momento de su carrera: Lionel Messi. Dos jugadores extraordinarios, dos formas completamente distintas de entender el fútbol. Y durante más de una década, el mundo intentaría decidir quién era el mejor. Lo curioso es que Cristiano nunca pareció obsesionado con vencer a Messi, estaba obsesionado con vencer a Cristiano del día anterior. Fue entonces cuando comenzó una transformación que muy pocas personas han logrado. Cristiano dejó de entrenar como un futbolista y empezó a entrenar como un atleta de élite. Cada comida estaba calculada, cada hora de sueño, cada sesión de recuperación, cada minuto del día, todo tenía un propósito. Muchos de sus compañeros recuerdan que el primero en llegar al entrenamiento era casi siempre él, y también era el último en irse. Si el equipo terminaba una práctica, Cristiano pedía balones y seguía lanzando tiros libres, centros, remates y cabezazos. No importaba si había marcado 3 goles el fin de semana anterior, siempre encontraba algo que mejorar. Y hay una historia que lo resume. Río Ferdinand contó que después de un partido en el que Cristiano había marcado 2 goles, entró al vestuario completamente molesto. Estaba disgustado porque había fallado una ocasión clara. Había marcado 2 veces, pero solo podía pensar en esa tercera. Con el paso del tiempo, esa mentalidad comenzó a transformar también su cuerpo. El joven extremadamente delgado que había llegado desde Madeira desapareció. En su lugar apareció un atleta impresionante. Su porcentaje de grasa corporal era inferior al de muchos deportistas olímpicos y su capacidad de salto llegó a superar la de varios jugadores de la NBA. Su velocidad seguía siendo extraordinaria, pero ahora también era increíblemente fuerte. Todo aquello no era un regalo de la genética, era el resultado de miles de horas invisibles, las que nadie veía, las que nunca aparecían en televisión. Incluso comenzó a cuidar algo que muy pocos futbolistas en aquella época tomaban tan en serio: el descanso. Cristiano consultó especialistas del sueño y aprendió a que dormir 8 horas seguidas no era necesariamente la mejor forma de recuperarse. Comenzó a dividir su descanso en varios ciclos durante el día. Controlaba la temperatura de las habitaciones, la alimentación antes de dormir, los tiempos de recuperación muscular. Parecía algo exagerado, pero para él, si existía una forma de mejorar un 1%, había que intentarlo. Con los años también incorporó baños de hielo, crioterapia, entrenamientos específicos de potencia, trabajo individual después de los partidos, y mientras otros descansaban, Cristiano seguía construyendo la siguiente versión de sí mismo. No competía únicamente los domingos, competía las 24 horas del día. Y entonces ocurrió algo curioso: aquello que muchos llamaban obsesión empezó a dar resultados, uno tras otro. Temporada tras temporada, los goles comenzaron a caer como nunca antes: 30, 40, 50, 60. Parecía imposible. Cada año rompía el récord del año anterior, como si el límite simplemente no existiera para él. Pero mientras Cristiano vivía probablemente el mejor momento de su carrera a nivel individual, Portugal seguía siendo una herida abierta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección cayó frente a España, la futura campeona del mundo. La misma historia: brillante con su club, insuficiente para su país. Las críticas comenzaron a crecer. Algunos decían que nunca podría liderar la selección, que jamás ganaría un torneo internacional, que solo brillaba rodeado de las estrellas del Real Madrid. Cristiano escuchaba todo eso y respondía como siempre, entrenando. Pero el golpe más duro todavía estaba por llegar. En 2014, a pocas semanas del Mundial de Brasil, los médicos le dieron una noticia preocupante: tendidosis rotuliana. No era una lesión cualquiera, era una enfermedad degenerativa. Su tendón de la rodilla izquierda comenzaba a desgastarse, y lo peor de todo, que no tenía cura. Los tratamientos podían aliviar el dolor, retrasar el avance, pero el desgaste permanecía ahí para siempre. Imagina lo que significaba escuchar eso. Toda tu vida depende de tu cuerpo, y un especialista te dice que ese cuerpo nunca volverá a estar completamente sano. Muchos habrían pensado en administrar esfuerzos, en cambiar su estilo de juego, en aceptar que el tiempo comenzaba a ganar, pero Cristiano hizo exactamente lo contrario: siguió entrenando. El Mundial de Brasil fue una total decepción. Portugal quedó eliminada en la fase de grupos y Cristiano jugó lesionado. Cada carrera le exigía más de lo que su rodilla podría ofrecer, y las críticas regresaron. Se acabó, ya no volverá a ser el mismo, su mejor versión ya quedó atrás. No era la primera vez que el mundo escribía el final de la historia de Cristiano, y tampoco sería la última. Porque había algo que nadie terminaba de comprender: Cristiano nunca entrenó para ser el mejor del mundo, entrenó para superar la versión de sí mismo que existía el día anterior. Y mientras esa competencia siguiera viva, su historia todavía no había terminado. Habían pasado 12 años desde aquella noche en Lisboa.
12 años desde que un muchacho de 19 años prometió regalarle una Eurocopa a todo un país. En ese tiempo, Cristiano Ronaldo lo había ganado prácticamente todo: balones de oro, Champions League, ligas, récords, goles, reconocimientos, pero había un trofeo que le seguía faltando, el más importante para él. Portugal llegó a la Eurocopa de Francia en 2016 sin hacer demasiado ruido. No era la favorita y muy lejos de hecho, aunque muchos especialistas la consideraban una selección sólida, aún era insuficiente para ganar el torneo. Y quizá, por primera vez en muchos años, eso les jugó a su favor. La fase de grupos fue cualquier cosa menos brillante. Empates, críticas y dudas. Portugal ni siquiera consiguió ganar un solo partido. Las portadas hablaban de fracaso, de una generación que ya había pasado por su mejor momento, y muchos comenzaron a decir que la oportunidad de Cristiano había terminado. Pero hay algo curioso sobre Cristiano: nunca ha necesitado que crean en él, le basta con creer en sí mismo. Portugal avanzó, con dificultades, sin convencer, pero avanzó. Croacia, luego Polonia y después Gales. Y poco a poco, el sueño comenzó a parecer un poco más posible. En semifinal contra Gales, representó uno de esos momentos que parecen escritos para una película. Del otro lado estaba Gareth Bale, compañero suyo en el Real Madrid, dos líderes, dos amigos y dos países pequeños soñando con hacer historia. El partido permanecía cerrado, hasta que llegó el minuto 50. Cristiano tomó impulso, saltó y durante un instante pareció quedarse suspendido en el aire. Remató de cabeza y gol. Todavía hoy esa imagen sigue siendo una de las fotografías más icónicas de toda su carrera, no solo por el gol, sino porque parecía simbolizar todo aquello que había construido durante años. Cada entrenamiento, cada salto y cada sesión de gimnasio, todo desembocaba en ese momento. Portugal ganó 2-0 y regresó a una final de Eurocopa 12 años después, pero el destino todavía tenía preparada una última prueba. La final sería contra Francia, la anfitriona y la favorita, en un estadio repleto de aficionados franceses y un país entero esperando que la historia terminara de una vez. Cristiano salió al campo como capitán, y no solo llevaba el brazalete, llevaba 12 años cargando una promesa. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando ocurrió lo impensable. Dimitri Payet impactó con fuerza sobre la rodilla izquierda de Cristiano, la misma rodilla, la misma que llevaba años soportando dolor, la misma que los médicos habían dicho que nunca volvería a estar completamente sana. Cristiano intentó continuar una y otra vez, se levantó, pero volvió a caer. Intentó correr, pero su cuerpo ya no respondió. Hay una imagen que probablemente todos recuerdan: Cristiano sentado sobre el césped llorando, con una polilla posándose sobre su rostro. No lloraba porque le doliera, lloraba porque sentía que la promesa de toda una vida se le escapaba frente a sus ojos. Finalmente pidió el cambio, y mientras abandonaba el campo, todo parecía terminar de la peor forma posible. Después de tantos años, de tantas derrotas, después de tantas críticas y de tantos intentos, el partido más importante de su vida había terminado antes de la media hora. Pero fue entonces cuando Cristiano entendió algo. Quizá cumplir una promesa no siempre significaba hacerlo tú mismo. En lugar de sentarse resignado en el banquillo, comenzó a vivir el partido como un entrenador más. Recorría la zona técnica, gritaba instrucciones, animaba, corregía posiciones, celebraba cada recuperación como si fuera un gol. Los propios jugadores portugueses recordarían años después que durante muchos momentos del encuentro se escuchaba más la voz de Cristiano que la del entrenador Fernando Santos. El partido avanzaba, fueron 90 minutos, un empate y luego prórroga. El cansancio era absoluto, y entonces apareció un hombre del que casi nadie esperaba convertirse en héroe: Eder. Antes de entrar al campo, Cristiano se acercó a él, lo abrazó y le dijo algo muy sencillo: tú vas a marcar el gol. Eder confesó años después que jamás olvidó esas palabras, porque cuando todo un país dudaba de él, el capitán siguió creyendo. Entonces llegó el minuto 109. Eder recibió el balón, avanzó unos metros y disparó desde afuera del área. Gol. El silencio fue absoluto en el Stade de France, y después hubo una explosión. Portugal acababa de marcar el gol más importante en toda su historia. Cuando el árbitro señaló el final, Cristiano cayó al suelo, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran las lágrimas del niño que había perdido una final en Lisboa, eran las lágrimas de un hombre que acababa de cumplir una promesa hecha hace 12 años atrás. Muchos dirían después que Portugal ganó sin Cristiano, que el capitán no estuvo en el campo, pero quienes realmente vivieron aquella final cuentan una historia muy distinta. Eder siempre ha dicho que entró convencido de que podría marcar gracias a las palabras de Cristiano. Pepe afirmó que nunca había visto a alguien transmitir tanta energía desde fuera del terreno de juego, y Nani recordaba que el capitán no dejó de animarlos ni un solo segundo. Fernando Santos también reconoció que durante algunos momentos parecía tener otro entrenador caminando a su lado, porque aquel día Cristiano descubrió que liderar no siempre consiste en marcar el gol decisivo. A veces, liderar significa convencer a los demás de que todavía pueden lograrlo cuando tú ya no puedes ayudarlos con el balón. En el vestuario, rodeado de sus compañeros, Cristiano tomaría la palabra y les diría que aquel día era el día más feliz de su vida, no por el trofeo ni por las medallas, sino porque gracias a ellos había podido cumplir la promesa que un muchacho de 19 años hizo entre lágrimas. Portugal ya no era más una selección sin títulos, Portugal era el campeón de Europa. Y curiosamente, aquel triunfo no convirtió a Cristiano en un mejor futbolista, lo convirtió en algo más importante, lo convirtió en un líder. La noche del 10 de julio de 2016, finalmente Cristiano pudo dormir tranquilo. 12 años después, la promesa estaba cumplida.
Portugal era el campeón de Europa. El niño que lloró en Lisboa había encontrado la paz, o al menos eso era lo que todos creían. Porque mientras millones de personas pensaban que la historia había terminado, Cristiano ya estaba pensando en la siguiente temporada. Y esa es quizás la diferencia más difícil de explicar sobre él. Nunca celebró una victoria durante demasiado tiempo, porque para él cada éxito era únicamente el punto de partida hacia el siguiente desafío. Regresó al Real Madrid convertido en campeón de Europa con su selección, pero el club blanco también estaba viviendo una transformación. Zinedine Zidane había tomado el mando. Y por primera vez en muchos años, Cristiano comprendió que tendría que cambiar, no porque estuviera perdiendo nivel, sino porque el tiempo comenzaba a hacer su trabajo. Hubo una época en la que Cristiano podía recorrer 60 metros con el balón pegado al pie, humillar defensores con velocidad, ganarles únicamente por su potencia física, pero los años estaban avanzando, y Cristiano entendió algo antes que nadie: si quería seguir siendo el mejor, ya no podía jugar como cuando tenía 20 años, tenía que reinventarse. Muchos creen que el mejor Cristiano fue el extremo eléctrico del Manchester United, y otros prefieren al delantero imparable del Real Madrid. La realidad es que ambos futbolistas eran completamente distintos, y esa transformación no ocurrió por casualidad, fue una decisión. Cristiano empezó a jugar un poco más cerca del área, aprendió a moverse como un depredador, ya no necesitaba tocar el balón 100 veces, le bastaba una, porque había convertido el posicionamiento en un arte, había cambiado metros recorridos por un segundo de ventaja. Era como si hubiera aprendido un nuevo idioma, uno que solo los grandes goleadores entienden: dónde aparecer, cuándo tocar el espacio, cuándo esperar y cuándo rematar de primer toque. Ya no ganaba por velocidad, ganaba por inteligencia, y quizá esa es una de las versiones más infravaloradas de toda su carrera. Mientras tanto, el Real Madrid comenzaba a escribir una página irrepetible en la historia del fútbol, la Champions League. Ese torneo que tantas veces se había escapado parecía haberse convertido en su hogar. En 2016, 2017 y 2018 hubo 3 títulos consecutivos, algo que ningún club había conseguido desde que nació el formato moderno de la competición, y Cristiano estaba en el centro de todo. Pero los títulos no cuentan toda la historia, porque aquel Real Madrid era mucho más que un equipo, era una familia construida para competir. Y entonces llegó una noche que terminaría definiendo su carrera. El 3 de abril de 2018, en Turín, cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid contra la Juventus. Al minuto 64, Dani Carvajal levantó un centro. Cristiano dio 2 pasos hacia atrás, saltó y el tiempo pareció detenerse. Su cuerpo quedó suspendido en el aire y conectó una chilena perfecta. Hubo silencio. Esos años también alcanzó una cifra que parecía imposible: más de 450 goles con el Real Madrid, el máximo goleador en la historia del club. Lo hizo mucho menos partidos que varias de las leyendas que lo precedieron. Cada temporada parecía desafiar la lógica, cada récord roto era reemplazado por otro más difícil, y sin embargo, había algo que empezaba a cambiar. Cristiano ya no celebraba los goles como antes, seguía sonriendo, levantando los brazos, pero había una serenidad distinta, como si hubiera comprendido que los números nunca serían suficientes para llenar ese vacío que siempre lo empujaba hacia adelante, porque el verdadero rival nunca había sido Messi, nunca había sido el Barcelona y nunca había sido la Juventus. El verdadero rival seguía siendo el mismo hombre que veía cada mañana en el espejo. Y quizá por eso, cuando el Real Madrid levantó su tercera Champions League consecutiva, cuando cualquier otro futbolista habría pensado que ya no quedaba nada más por demostrar, Cristiano volvió a sorprender al mundo. Tomó una decisión que casi nadie entendió. Dejó el club donde se había convertido en leyenda. Dejó el lugar donde parecía tenerlo todo. Pero ¿por qué abandonar la cima? La respuesta era la misma que había guiado toda su vida: porque quedarse era cómodo, y Cristiano Ronaldo nunca había elegido el camino cómodo. En el verano de 2018, Cristiano Ronaldo volvió a hacer algo que muy pocos campeones se atreven a hacer: abandonó el lugar donde ya era una leyenda, el Real Madrid, el club donde había levantado 4 Champions League, donde se había convertido en el máximo goleador de su historia y donde parecía haber construido un hogar eterno. Muchos no lo entendieron: ¿por qué irse cuando ya lo había conseguido todo? Pero esa pregunta tenía una respuesta que llevaba acompañándolo desde Madeira, porque Cristiano nunca había perseguido la comodidad, siempre había perseguido el siguiente desafío. Italia fue ese nuevo comienzo. La Juventus no buscaba únicamente un goleador, buscaba una mentalidad, una figura capaz de convencer a todo un vestuario de que ganar una Champions League era posible, y Cristiano llegó exactamente con esa misión. Desde el primer entrenamiento ocurrió algo curioso: los futbolistas comenzaron a observarlo más que a escucharlo. No necesitaba dar discursos, su rutina hablaba por él. Llegaba antes, entrenaba más, terminaba sesión, comenzaba otra, y poco a poco el resto del equipo empezó a cambiar sus pequeños hábitos. Dormían mejor, comían distinto, entrenaban con otra intensidad. Era como si la disciplina fuera contagiosa. Gianluigi Buffon, quien años antes lo había sufrido como un rival, resumió esa sensación con una frase que muchos compañeros compartían: cuando Cristiano entra al vestuario, cambia la energía del lugar. No porque hablara más fuerte, sino porque trabajaba más fuerte. Y sin embargo, por primera vez en muchos años, Cristiano empezaba a notar algo que jamás había podido controlar: el tiempo. Las recuperaciones tardaban un poco más, los músculos necesitaban más cuidados, las molestias aparecían con mayor frecuencia. Aquella tendidosis en la rodilla seguía acompañándolo silenciosamente. No había desaparecido, simplemente había aprendido a convivir con ella. Cada entrenamiento implicaba una decisión: exigirse un poco más o proteger el cuerpo para el siguiente partido. Cristiano seguía eligiendo exigirse. Pero mientras el futbolista luchaba contra el paso de los años, el hombre comenzaba a descubrir una felicidad completamente distinta. Años atrás había conocido una joven llamada Georgina Rodríguez. Su historia parecía sacada de una película.
Ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid y él era uno de los deportistas más famosos del planeta. Sus vidas no parecían destinadas a cruzarse y sin embargo lo hicieron. Con el paso de los años, Georgina dejó de ser únicamente la pareja de Cristiano y se convirtió en el lugar donde el hombre encontraba refugio cuando el futbolista desaparecía. Porque hay algo que pocas veces vemos detrás de las cámaras. Cristiano Ronaldo pasa gran parte de su vida siendo observado. Cada palabra, cada gesto, cada celebración, todo genera titulares. Pero al volver a casa, simplemente era papá. Y quizá ese terminó siendo el papel más importante de todos. Quienes lo conocen cuentan una historia muy distinta a la de la imagen del competidor obsesivo. Hablan de un padre que desayuna con sus hijos, que juega con ellos en la piscina, que intenta asistir a todos los momentos importantes de su vida, que les enseña disciplina, pero también cariño, que había aprendido algo demasiado pronto. El tiempo con la familia nunca está garantizado. Y entonces la vida volvió a golpearlo donde más le dolía. En octubre de 2021, Cristiano regresó al Manchester United. Old Trafford volvió a abrirle las puertas. Era como regresar al lugar donde todo había comenzado. Los aficionados cantaban su nombre, las gradas parecían revivir una época que muchas creían perdida. En su debut marcó 2 goles. Y durante unos minutos parecía que el tiempo había retrocedido 15 años. Pero detrás de esa ilusión existía una realidad mucho más compleja. El Manchester United ya no era aquel equipo construido por Sir Alex Ferguson, había cambiado. Los entrenadores, la estructura y la identidad. Cristiano seguía intentando liderar, pero entendió que no siempre basta con querer ganar. A veces, un solo jugador no puede cambiar el rumbo de un club. Las derrotas comenzaron a acumularse. Llegaron las críticas, los cuestionamientos, y algunos periodistas comenzaron a repetir la frase que Cristiano ya había escuchado demasiadas veces. Se acabó. Y era curioso, llevaban diciendo eso casi toda su carrera. Aún así, siempre encontraba la forma de levantarse. Sin embargo, ninguna crítica deportiva podría compararse con lo que estaba a punto de ocurrir. En abril de 2022, Cristiano y Georgina compartieron una noticia que conmovió al mundo entero. Esperaban gemelos, pero durante el parto, uno de los bebés falleció y solo su hija Bella logró sobrevivir. Y no existe entrenamiento para un momento así, no existe disciplina suficiente, no existe fortaleza física, no existe algún récord, un trofeo y solo queda el silencio. Cristiano publicó un mensaje que decía: es el mayor dolor que unos padres pueden sentir. Y por un instante, el futbolista desapareció por completo. Solo quedó un padre intentando comprender una pérdida imposible. Días después, ocurrió una escena que nadie esperaba. Manchester United jugaba como visitante en Anfield, la casa de Liverpool, una de las rivalidades más grandes del fútbol inglés y del fútbol mundial. Pero en el minuto 7, algo extraordinario sucedió. Todo el estadio se puso de pie, los aficionados de Liverpool comenzaron a aplaudir y cantando You Never Walk Alone. No importaban los colores, no importaba la rivalidad, y por un momento el fútbol dejó de ser fútbol y simplemente se convirtió en personas acompañando a otra persona con su dolor. Años después, muchos seguirían recordando ese aplauso, no porque cambiara el resultado del partido, sino porque recordó al mundo que incluso las leyendas necesitan a alguien que les tome la mano cuando ya no pueden caminar solas. Pero Cristiano volvió, como siempre. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendía algo que había aprendido desde niño. Seguir adelante no significa dejar de sufrir, significa aprender a caminar con ese dolor. Meses después, una entrevista con Piers Morgan sacudió por completo al mundo del fútbol. Cristiano habló sin filtros. Criticó la dirección del Manchester United y contó cómo había vivido la falta de apoyo durante algunos de los momentos más difíciles de su vida. Y dejó una frase que resumía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo. La verdad siempre llega en el momento adecuado. Aquella entrevista marcó el final definitivo de su segunda etapa con el club, y muchos lo vieron como una ruptura. Quizá era simplemente otra despedida necesaria. Con 37 años, Cristiano volvió a quedarse sin equipo. Exactamente igual que cuando tenía 12 años y llegó solo a Lisboa. Solo que ahora el mundo entero estaba observando. Diciembre de 2022. En Qatar, el desierto se preparaba para recibir el mundial más extraño de la historia. Pero para Cristiano Ronaldo no era un mundial cualquiera. Era una nueva oportunidad, quizá no la última, pero sí una de las más importantes. Porque sabía algo que muy pocos estaban dispuestos a aceptar. El tiempo ya no jugaba de su lado. Semanas antes del torneo, el mundo hablaba más de Cristiano fuera del campo que dentro de él. Su entrevista con Piers Morgan había sacudido el mundo del fútbol. Criticó al Manchester United, habló de la pérdida de su hijo y de sentirse traicionado. De un club que según él había dejado de evolucionar. Muchos lo apoyaron, muchos otros lo criticaron. Pero mientras todos discutían, Cristiano tenía la mira puesta en otro lugar, en Portugal. Apenas unos días antes del debut, el Manchester United anunció oficialmente la rescisión de su contrato. Por primera vez desde que era un adolescente, Cristiano Ronaldo llegaba a un mundial sin pertenecer a ningún club. Era una imagen impensable años atrás. El hombre que había conquistado Inglaterra, España e Italia estaba otra vez empezando desde cero. Portugal debutó frente a Ghana. Después llegó Uruguay, un rival complicado, una selección acostumbrada a competir. Portugal respondió con autoridad. Victoria de 2-0. El equipo comenzaba a ilusionarse. Y el último partido de la fase de grupos fue contra Corea del Sur. Portugal perdió 2-1, pero la derrota no impidió que terminara como líder de grupo. Los octavos de final los esperaban, y el país entero empezaba a creer.
Quizá esta vez sí. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Fernando Santos tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera. Cristiano Ronaldo comenzaría desde el banquillo. La noticia recorrió el mundo entero en cuestión de minutos. ¿Cómo podría el máximo goleador de la historia de Portugal quedarse fuera del once inicial en un partido eliminatorio? Las opiniones se dividieron. Algunos apoyaban la decisión y otros consideraban una falta de respeto hacia una leyenda. Cristiano guardó silencio. Su sustituto sería Gonzalo Ramos, un delantero de apenas 21 años, sin experiencia en mundiales y con un peso imposible sobre los hombros. Y entonces sucedió algo extraordinario. Marcó 3 goles y Portugal derrotó a Suiza 6-1, que jugó probablemente el mejor partido del torneo. Por unas horas, el país entero olvidó el debate y solo existía una ilusión. Pero el fútbol tiene una extraña costumbre. Cuando parece que todo está resuelto, cambia la historia en un instante. En cuartos de final, Portugal contra Marruecos, una selección que ya había sorprendido al mundo eliminando a España, pero pocos imaginaban que volvería a hacerlo. Antes del descanso, Youssef En-Nesyri ganó un balón por aire, remató de cabeza y gol. Marruecos se adelantaba. Fernando Santos miró al banquillo. Ya no había margen de error y Cristiano ingresó al terreno de juego. Todo un estadio contuvo la respiración. Quizá todavía quedaba un último milagro. Y Cristiano lo único que sabía hacer, intentarlo. Buscó espacios, pidió el balón, corrió, remató, empujó a sus compañeros hacia adelante. Y cada minuto parecía una carrera contra el reloj, contra el marcador y contra el destino. Pero aquella tarde, el fútbol no tenía preparado un final feliz. El árbitro señaló el final y Portugal quedó eliminada. Cristiano comenzó a caminar lentamente hacia el túnel, solo, sin mirar atrás, y las cámaras lo siguieron en silencio. No hacían falta narradores, no hacían falta estadísticas, aquella imagen lo decía absolutamente todo. Había lágrimas, las mismas que vimos en Lisboa en 2004. Pero ya no pertenecían a un muchacho, pertenecían a un hombre de 37 años. Un hombre que había dedicado más de 20 años a perseguir un mismo sueño. Y muchos dijeron que lloraba porque jamás ganaría un mundial. Quizá era parte de verdad, pero creo que había algo mucho más profundo. Cristiano entendía perfectamente lo que acababa de terminar. No era solamente un torneo, era una etapa de su vida. Mientras abandonaba el estadio, el mundo entero comenzó a escribir el mismo titular. Se acabó, Cristiano debe retirarse, ya no tiene nivel, Portugal juega mejor sin él. Las redes sociales se llenaron de despedidas, como si el fútbol hubiera decidido cerrar el libro de una vez por todas. Cristiano abandonó Qatar sin equipo, sin mundial y sin respuestas. Exactamente igual que cuando salió de Madeira siendo un adolescente. La diferencia es que ahora todo el planeta lo observaba. Pero había algo que el mundo seguía sin comprender. Durante 20 años habían cometido el mismo error, confundir una derrota con un final. Y si la historia de Cristiano Ronaldo había demostrado algo una y otra vez, era que nunca aceptaba que alguien más escribiera su último capítulo de la vida. Apenas unas semanas después, cuando todos esperaban el anuncio de su retiro, Cristiano hizo exactamente lo contrario. Volvió a empezar una vez más. Cuando Cristiano Ronaldo abandonó el estadio de Al Tumama después de la derrota frente a Marruecos, el mundo creyó haber visto el último capítulo de una leyenda. Los periódicos escribían sobre el final, los programas deportivos hablaban de su retiro y las redes sociales repetían la misma pregunta. ¿No será mejor detenerse ahora? Después de todo, ¿qué más podía demostrar? Pocas semanas después del Mundial, el fútbol volvió a sorprenderse. Cristiano fichó por el Al-Nassr de Arabia Saudita. La noticia recorrió el planeta. Muchos dijeron que era el final, que había cambiado a la élite por dinero, que su carrera había terminado y las críticas llegaron desde todos los rincones. Pero si algo había aprendido Cristiano durante más de 20 años, era que las opiniones cambian. El trabajo permanece. Había una ironía difícil de ignorar. Cuando dejó Madeira, dijeron que nunca triunfaría. Cuando dejó el Manchester, dijeron que era demasiado individualista. Cuando fichó por el Real Madrid, dijeron que jamás justificaría su precio. Cuando abandonó el Madrid, aseguraron que ya estaba acabado. Y cuando regresó al United, dijeron que era una decisión equivocada. Y ahora volvían a escribir su final. La historia parecía repetirse. Pero esta vez Cristiano ya no tenía necesidad de responder. Sabía que el tiempo siempre terminaría hablando por él. En Arabia hizo algo que muchos esperaban. No solo siguió marcando goles, cambió por completo la percepción de una liga. Su llegada abrió las puertas para que otros grandes futbolistas también aceptaran el reto de jugar allí. Y lo que para muchos era un destino menor, terminó convirtiéndose en un nuevo escaparate para el fútbol mundial. Porque incluso lejos de Europa, Cristiano seguía teniendo el poder de cambiar las cosas. Mientras tanto, Portugal comenzaba un nuevo ciclo. Llegaba a la Eurocopa del 2024. Y contra todo pronóstico, Cristiano seguía siendo titular, no por su nombre, sino por su rendimiento. A sus 39 años, seguía cuidando su cuerpo con la misma disciplina obsesiva de siempre. El niño que entrenaba solo en Lisboa seguía viviendo dentro del hombre. Portugal comenzó venciendo en el torneo de República Checa. Después derrotó con autoridad a Turquía, y aunque cayó frente a Georgia en el último partido de grupos, el equipo avanzó a los octavos de final, y todo parecía seguir el camino esperado, hasta que apareció Eslovenia. Fue uno de esos partidos donde el tiempo parece detenerse. Fueron 90 minutos y luego prórroga. Ningún gol. Y entonces llegó el momento. Portugal obtuvo un penalti. Cristiano tomó el balón y todo el estadio guardó silencio. Del otro lado estaba Jan Oblak, un viejo conocido, uno de los mejores porteros del mundo. Cristiano disparó, Oblak adivinó y lo atajó. Durante unos segundos,
Cristiano permaneció inmóvil y después rompió en llanto. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y como tantas otras veces, las críticas no tardaron en aparecer. Muchos dijeron que era exagerado, que un futbolista con todo lo que había ganado no podía reaccionar así por un penal fallado, pero quizá esas lágrimas demostraban exactamente lo contrario. Después de más de 20 años de carrera, después de miles de goles, después de todos los récords posibles, Cristiano seguía sintiendo el fútbol como cuando era aquel adolescente de 19 años que lloró tras perder la final de la Eurocopa del 2004. El dinero no había pagado su pasión, la fama no había reducido su hambre, los títulos no habían convertido el fútbol en una rutina, seguía importándole profundamente. Y tal vez esa fuera la verdadera explicación de toda su carrera. Sin embargo, la historia todavía le tenía preparada una última lección. Llegó la tanda de penales. Muchos esperaban que evitara la responsabilidad. Después de todo, acababa de fallar. Habría sido comprensible dejar que otro comenzara, pero Cristiano nunca entendió el liderazgo de esa manera. Cuando más difícil era el momento, más cerca estaría del balón. Por eso pidió lanzar el primer penal. No el último, el primero. Caminó hasta el punto de penal, respiró y marcó. No celebró, no levantó los brazos y no buscó las cámaras. Lo primero que hizo fue girarse hacia la afición portuguesa y pedir perdón, como si sintiera que les había fallado. Ese gesto decía mucho más sobre su carácter que cualquiera de sus goles. Portugal avanzó a los cuartos de final, pero Cristiano había ganado algo más importante. Había vuelto a demostrar que el valor no consiste en no equivocarse, consiste en tener el coraje de volver a intentarlo. En la siguiente ronda esperaba Francia, un partido intenso, igualado, y ninguno de los dos equipos logró romper el empate. Todo se decidió nuevamente desde los 11 metros, pero esta vez Portugal no pudo avanzar, y la aventura europea terminó. Muchos volvieron a escribir el mismo titular. Ahora sí, se acabó, pero ya nadie parecía darse cuenta de algo. Llevaba diciendo exactamente lo mismo desde hace casi 2 décadas. Y entonces, otro momento que parecía imposible, el 5 de septiembre de 2024, la UEFA Nations League, Portugal contra Croacia, Cristiano marcó. No era un gol cualquiera, era el número 900 de su carrera profesional. Una cifra que durante generaciones había parecido inalcanzable. El estadio se puso de pie. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, pero Cristiano apenas sonrió. Como siempre, ya estaba pensando en el siguiente. Y ese siguiente llegó muchas veces más. Los goles continuaron acumulándose y con ellos otra sorpresa. En 2025, Portugal volvió a conquistar la UEFA Nations League y en la final derrotó a España. Cristiano, ya con 40 años, seguía liderando una generación completamente distinta a la que había conocido en la Eurocopa del 2004. Muchos de sus compañeros habían crecido viéndolo jugar por televisión y ahora levantaban un título a su lado. Poco después, renovó su contrato con el Al Nassr hasta el 2027. Muchos pensaban que a esa edad ya comenzaría a despedirse lentamente del fútbol y él respondió exactamente igual que toda su vida, entrenando, marcando y compitiendo. Y entonces llegó una noticia que parecía desafiar cualquier lógica. Portugal clasificó al Mundial de 2026 y Cristiano Ronaldo también. Con 41 años, era el 6º mundial de su carrera. Ningún futbolista había conseguido marcar en 6 Copas del Mundo consecutivas. Muchos dudaban que pudiera hacerlo y Cristiano nunca habló del récord. Solo dijo que quería ayudar a Portugal. El debut fue un empate contra el Congo y después llegó Uzbekistán. Portugal ganó con autoridad. Cristiano marcó 2 goles y con el primero escribió una nueva página en la historia del fútbol. Se convirtió en el primer jugador en anotar en 6 mundiales consecutivos. 20 años separaban del primer gol mundialista al último. 20 años de entrenamientos, de lesiones, de críticas, lágrimas, sacrificios, todo resumido en un solo instante. Portugal avanzó tras empatar con Colombia. Después eliminó a Croacia en octavos de final y Cristiano volvió a marcar. Gonzalo Ramos completó la remontada. El mismo joven que 4 años antes había ocupado su lugar en el once inicial, ahora ambos celebraban juntos. Era como si el tiempo hubiera cerrado un círculo, el maestro y ahora el heredero. En cuartos de final esperaba a España. El partido fue una batalla. Durante 90 minutos ninguno de los dos equipos logró romper el empate, hasta que en el minuto 91 el gol español llegó y Portugal quedó eliminada otra vez. Cristiano abandonó el campo sin lágrimas, no porque doliera menos, sino porque había aprendido que algunas derrotas también pueden vivirse en paz. Después del partido, dijo algo que resumiría toda una vida. Recordó que antes de su generación, Portugal nunca había ganado un título internacional, que con ellos habían llegado 3, y afirmó que se marchaba de los mundiales con la conciencia tranquila. No anunció su retiro del fútbol, solo confirmó que su historia en las Copas del Mundo había terminado, y aquella noche no terminó la carrera de Cristiano Ronaldo, terminó algo mucho más grande. La aventura del niño que un día salió llorando de Madeira para perseguir un balón, pero su historia todavía tenía una última página por escribir, porque los campeones son recordados por sus victorias y las leyendas por aquello que dejan cuando ya no necesitan ganar. Cuando comenzamos este viaje, conocimos al niño que los médicos no estaban seguros de que pudiera llegar a nacer. El niño que creció en una pequeña isla del Atlántico soñando con un balón. Uno que lloró cuando tuvo que abandonar a su familia para perseguir un sueño. Que fue operado al corazón cuando apenas comenzaba a creer en sí mismo. Que perdió a su padre demasiado pronto. Que
que lloró en una final con 19 años, que volvió a llorar 20 años después, y que jamás dejó de levantarse. Pero entre todas esas lágrimas también quedaron números tan grandes que cuesta creer que pertenecen a una sola persona. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo conquistó 36 títulos oficiales, fue campeón en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita, ganó 5 Champions League, 4 de ellas con el Real Madrid y una con el Manchester United, levantó ligas en las 3 competiciones más exigentes de Europa, la Premier League, la Liga y la Serie A. Fue máximo goleador de Inglaterra, España, Italia y Arabia, algo que ningún otro futbolista ha conseguido. Se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid con 450 goles. Es el máximo goleador de la historia de la Champions League con 140 goles, además de ser también el máximo asistente histórico del torneo. Fue el primer futbolista en conquistar 5 Champions en formato moderno y el único capaz de marcar en 11 partidos consecutivos de esa competición. También fue el primer futbolista elegido como el mejor futbolista de Inglaterra, España e Italia. Y durante 7 temporadas consecutivas logró una cifra que parecía imposible: marcar más de 50 goles cada año. Con Portugal, escribió la página más importante de la historia de su país. Ganó la Eurocopa del 2016. Conquistó 2 veces la UEFA Nations League, en 2019 y en 2025. Es el jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol, de selecciones. Es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. Es el máximo goleador en la Eurocopa. Es el futbolista con más participaciones en ese torneo. Es el primer jugador en disputar 6 Eurocopas. Es el primero en marcar en 6 Eurocopas. Es el primer futbolista en marcar en 6 Copas del Mundo consecutivas y es el portugués con más goles en la historia de los mundiales. E individualmente, ganó 5 balones de oro, 4 premios al mejor jugador de la UEFA y de Best, fue elegido innumerables veces en los mejores equipos del mundo, marcó contra más de 200 equipos distintos y al momento de escribir este documental, ha alcanzado los 976 goles oficiales, convirtiéndose en el máximo goleador de toda la historia del fútbol profesional. Y podría seguir hablando de estadísticas durante varios minutos más, pero siendo sinceros, ninguna de ellas explica lo que realmente fue Cristiano Ronaldo, porque las personas no recuerdan únicamente sus goles, recuerdan las emociones. Recuerdan al adolescente llorando en la Eurocopa del 2004, al capitán levantando la oro del 2016, o al padre que encontró fuerzas para volver al campo después de perder un hijo, al hombre de 39 años llorando por un penalti fallado en la Euro del 2024, y al veterano de 41 años celebrando un gol en su 6º mundial, como si todavía fuera aquel niño pequeño de Madeira. Hay cosas que nunca aparecen en las estadísticas. Cristiano decidió no hacerse tatuajes para poder donar sangre y médula ósea con más frecuencia. Renunció al alcohol durante gran parte de su vida, marcado por el recuerdo de su padre y por el deseo de cuidar al máximo su cuerpo. Ha realizado donaciones millonarias a hospitales, tratamientos contra el cáncer, ayuda a niños con enfermedades graves y víctimas de desastres naturales. Ha utilizado su fama para dar visibilidad a Portugal en cada rincón del planeta, convirtiéndose en uno de los mayores embajadores de la cultura y del deporte portugués. Y aunque muchas veces los titulares prefirieron hablar de sus gestos dentro del campo, hay otra parte de Cristiano que casi nunca ocupa las portadas, la que ayuda cuando nadie está mirando, la que dona sin necesidad de anunciarlo, la que entiende que el verdadero éxito también consiste en devolver parte de lo que la vida te ha dado. Quizá por eso millones de personas nunca vimos solamente a un futbolista, vimos un ejemplo, porque Cristiano nunca fue el jugador con más talento natural de su generación, y ni él mismo lo diría. Compartió época con futbolistas extraordinarios, con genios capaces de hacer cosas que parecen imposibles, y sin embargo, él encontró otro camino: la disciplina. Mientras otros confiaban en un talento que parecía infinito, Cristiano decidió construir el suyo. Entrenó antes, entrenó después, durmió mejor, comió mejor, se recuperó mejor, repitió 1000 veces movimientos que otros hacían por intuición, y terminó demostrando una idea que muy pocas personas se atreven a creer: que el trabajo constante puede llevarte tan lejos como el talento más extraordinario. Durante años, el mundo discutió quién era mejor, Cristiano o Messi, y probablemente esa conversación nunca terminará, porque el fútbol no funciona como una ecuación, no existe una respuesta correcta. Pero creo que esa discusión hizo que muchas personas olvidaran algo mucho más importante: ellos realmente nunca fueron enemigos, fueron dos maneras distintas de entender la excelencia. Messi nos recordó la belleza del talento, Cristiano nos recordó el poder del esfuerzo, y tuvimos el privilegio de vivir en la misma época que ambos. Hay una frase que siempre me acompañó mientras escribí este documental: el talento puede hacerte especial, pero la disciplina puede convertirte en una leyenda. Y aquí, si me permiten, quiero dejar de hablar de Cristiano para hablar de mí un momento. Este quizás sea el video más personal que he hecho en este canal. Muchos de ustedes me conocen por hablar de anime, y probablemente esperaban otro personaje de ficción, pero la verdad es que uno de los héroes más importantes para mí nunca apareció en un manga o en un anime. Yo tenía 14 años cuando comenzó la Eurocopa del 2004. Vi a un muchacho flaco, con el cabello lleno de gel, llorar después de perder una final. Y no sé exactamente por qué, pero desde ese momento quise seguir su historia. Lo vi convertirse en el mejor jugador del mundo, lo vi fracasar, lo vi levantarse, lo vi perder a su padre, lo vi cumplir una promesa y lo vi caer una y otra vez. Y siempre, absolutamente siempre, lo vi volver a intentarlo. Recuerdo verlo saltar para rematar un balón y por un instante pensar que quizá el humano sí era capaz de volar, pero con los años entendí que esa nunca fue su verdadera habilidad. Cristiano no nos enseñó a volar,
nos enseñó a levantarnos. Me enseñó que el lugar donde naces no decide el lugar donde puedes llegar, que llorar no te hace débil, que perder no significa fracasar, que el éxito no llega una vez, se construye todos los días, y que la disciplina, esa palabra que a veces parece tan aburrida, puede cambiar una vida por completo. Como alguien que ama el anime, creo que por eso conecté tanto con él, porque su historia parece escrita como la de un protagonista, el niño que nadie esperaba, el joven que tenía que demostrar todo, el héroe que cae, el héroe que vuelve a levantarse una y otra vez, hasta que deja de luchar por demostrar que es el más fuerte y empieza a luchar por ser el más fiel a sí mismo. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que hoy estamos aquí, no por los 976 goles, no por los balones de oro, ni por las Champions, ni siquiera sus récords. Estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida todos necesitamos creer que lo imposible todavía puede suceder, porque todos hemos tenido un Madeira, todos hemos llorado alguna vez, todos hemos sentido que el mundo nos dice que no éramos suficiente, y todos hemos necesitado que alguien nos recordara que todavía podemos seguir adelante. Para millones de personas, ese alguien fue Cristiano Ronaldo. No sé cuánto tiempo más seguirá jugando, no sé si llegará a los 1000 goles, no sé cuántos récords más romperá, y siendo sincero, ya no me importa, porque hace mucho tiempo dejó de jugar únicamente para hacer historia, ahora juega porque el fútbol sigue siendo el niño que lleva adentro. Quizá algún día alguien marque más goles, quizá alguien gane más balones de oro que él, quizá alguien rompa todos sus récords, porque los récords nacieron para eso, para ser superados. Pero hay algo que nunca podrá romperse, la historia de un niño que le dijeron que su corazón no resistiría, la historia de un adolescente que lloró solo al despedirse de su familia, la historia de un hijo que perdió demasiado pronto a su padre, la historia de un hombre que cumplió una promesa que le hizo a todo un país, la historia de un padre que encontró fuerzas para seguir viviendo después de la pérdida más grande de su vida, y la historia de un futbolista que cada vez que el mundo escribió que había llegado a su final, respondió de la única manera que sabía, volviendo a entrenar. Porque al final, aquel niño nunca debió nacer, pero nació y pasó el resto de su vida demostrándonos que el talento puede abrir una puerta, pero que la disciplina, el trabajo y la perseverancia puede abrir todas las demás. Gracias, Cristiano, y gracias a ustedes por acompañarme en este viaje. Creo que por una vez, el mejor protagonista que podría traer al canal no salió de un anime. Nos demostró que a veces la realidad también es capaz de escribir historias dignas de una leyenda. Muchas gracias por el apoyo hasta hoy. Si te gustó el video, te invito a que dejes un like, un comentario y le des al botón de suscribir para más. Y al igual que Cristiano, no dejes que nadie escriba el último capítulo de tu historia. Hasta la próxima.